Bendiciones, hermanos. Nuevamente es un privilegio estar con ustedes aquí. La semana pasada decía nuestro hermano que empezamos a hablar acerca de algunas de las familias de la Biblia y lo que realmente podemos aprender de ellas. Hay mucha disfunción en la palabra de Dios con el propósito de que nosotros podamos aprender de tal para no continuar practicándolo en nuestras vidas personales como también en nuestras vidas con nuestras relaciones. Entonces me voy a quedar en Génesis porque hay mucho de qué hablar. Vamos a continuar con la familia de Jacob, pero vamos ahora a hablar el día de hoy de su hijo, José. Y realmente la palabra de Dios en Génesis desde el capítulo 37 en adelante casi es la historia de José, pero también nos habla un poco acerca de algunos de los actos que cometieron algunos de los otros hijos de Jacob. Entonces voy a tocar en la familia de Jacob. No me voy a enfocar tanto en Jacob porque ya lo hablamos la semana pasada, donde él mismo fue también retado por Dios a que él reconociera algunos de los patrones que él había continuado desde pequeño, que en lo que la palabra de Dios nos dice, él se había acostumbrado a engañar, y ese había sido el estilo de vida que había llevado por muchos años, hasta que Dios le dijo: mira, ya no quiero que seas Jacob el engañador, ahora quiero que seas Israel, y tu descendencia va a ser tan grande como la arena del mar, así que continúa, yo estaré contigo y te seguiré bendiciendo. Y vamos a hablar de eso, pero ahora en la historia de José. Hablando un poco la semana pasada y pensando en lo que había compartido con ustedes, en algunas otras ocasiones se me han acercado y me han dicho: hermano, ¿qué tan bueno hay en realmente regresar al pasado y aprender de él o hablar de él? Y yo sinceramente pienso que nosotros continuamos practicando lo que no traemos a nuestra conciencia. Y la meta de poder descubrir los patrones es simplemente de nosotros mismos ponernos al tanto de lo que se ha practicado en nuestras familias por muchos años, para que eventualmente dejemos de practicar ese estilo de vida. Pero tenemos que aceptarlo, tenemos que tomar responsabilidad y tenemos que tomar los pasos necesarios para dejar de practicar ese estilo de vida. Entonces, si me acompañan, hermanos, no voy a leer todos los capítulos de Génesis del 33 en adelante, pero solamente quiero hablarles un poco de más o menos de cada capítulo. Vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a empezar del capítulo 35 en adelante. Antes de iniciar, ¿por qué no oramos, hermanos, dándole gracias a Dios por habernos traído con bien aquí? Y así le damos, dedicamos el resto del tiempo en la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por que tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tú nos enseñas muchas cosas a través de tu palabra. Ayuda, Señor, a que cada uno de nosotros, incluyéndome yo, abramos nuestros oídos a lo que tú nos quieres compartir el día de hoy, y que no solamente lo escuchamos, sino que lo pongamos en práctica, Señor, que es lo más difícil para nosotros como personas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en cada momento, a saber que en los momentos difíciles de nuestra vida tú aún estás ahí con nosotros. Gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. En el capítulo 35, nuevamente no lo voy a leer algunas partes de Génesis 35 en adelante, en diferentes capítulos, pero me voy a enfocar más realmente en el capítulo 37 en adelante. Pero en el versículo 35 ya Jacob va regresando, va a la tierra de él, que Dios le había dicho que fuese, y en el camino se enferma a su esposa Raquel. Y si bien recordamos la historia de ellos, ¿verdad?, al menos de lo que compartí la semana pasada, realmente Jacob amaba a Raquel. Incluso él había puesto los ojos en ella mucho antes, ¿verdad?, que el tío Labán lo engañara y le diera a la hija Lea en vez de a Raquel. Entonces Raquel se enferma, y antes de que se enferma realmente pues le da otro hijo, ¿verdad? Ya había tenido a José y luego le da a hijo Benjamín. Pero incluso si podemos enfocarnos un poco en la disfunción que ya existía en esa familia,
es de que ya también había preferidos, ¿verdad? Entre Lea, Raquel, incluso también Jacob, en donde nos damos cuenta en el capítulo 37, en el capítulo 32 de Génesis, cuando ya está Jacob a punto de verse con su hermano Esaú, aún con miedo, nos damos cuenta de que divide sus campamentos otra vez y pone a las siervas con sus hijos enfrente, después pone a Lea con sus hijos y al final pone a Raquel y a José junto con él. Va diciendo, bueno, si van a atacar a alguien, que ataquen a aquellas personas primero, pero a Raquel y a José, ¿verdad? Aquí ya están conmigo, ¿verdad? Yo los protejo. Entonces imagínense el pensamiento, el mensaje que desarrolló en la vida de sus otros hijos Jacob al haber hecho eso. Entonces nos damos cuenta de que hay una preferencia desde un principio también con Jacob a quien prefería, ¿sí? Entonces muere Raquel y aún continúan, lamentablemente eso causa tristeza, y lo que sucede en lo que vemos en la historia es de que Rubén, el hijo mayor de Jacob, termina acostándose con una de las mujeres de su papá. Y como que no lo toman en cuenta Jacob, porque no habla mucho de él más adelante. El último capítulo, cuando empieza a bendecir a sus hijos, le dice a Rubén, mira, ¿sabes qué? Por lo que tú me hiciste, por haberte tú acostado con una de mis mujeres, tú por lo tanto no vas a ser bendecido. Pero no habla, ¿verdad? En muchas de nuestras familias no se hablan de estas cosas hasta el final, ¿verdad? Incluso no pasan las cosas, nos lastimamos, hay traiciones y no se hablan. Y eso vemos que existe algo similar en la historia de José, con Jacob y su familia. Entonces muere Raquel, le da un último hijo a Jacob, se llama Benjamín. En el capítulo 36 de Génesis, realmente al estudiar yo un poco sobre esta historia o este libro, me doy cuenta que el libro de Génesis podría ser un tema solo. Y se podría hablar acerca de lo que pasa en las personas que no caminan con Dios. Y déjenme expanderme un poco sobre eso, porque cuando habla acerca de la descendencia de Esaú, nos empezamos a dar cuenta que Esaú, muy alejado de Dios, la descendencia de Esaú empieza a tener gobiernos, empieza a tener jueces, empieza a tener reyes, empieza a desarrollarse muy rápido. Y muchos de nosotros, que caminamos con Dios y vemos a las personas que no caminan con Él a empezarse a desarrollarse en este país y agarran mejores trabajos, mejoran su inglés, empezamos a decir, ¿y por qué a mí no? Pero eso sucede y lo vemos aquí al principio de Génesis. El mundo avanza y los que están en Dios aquí en Génesis aún ni tenían jueces. Los jueces los tienen muchos más años después. Pero eso es similar, a veces nos cuestionamos lo mismo. No voy a hablar de eso, pero es interesante ya verlo desde un principio en Génesis, ¿no? Y lo que nos recuerda aquí es de que es importante reconocer que nosotros no tenemos que compararnos con lo que las personas en el mundo están haciendo, están obteniendo. Porque eso se llama la gracia común. Y Dios se la ofrece a todos. Dando que estemos aquí en la casa de Él el domingo o no estemos aquí, la gracia es para todos. Y Dios bendice a los que están con Él como a los que no están con Él también. Pero bueno, no voy a hablar de eso, aunque pudiéramos hablar si quisiéramos. Pero entramos al capítulo 37. Ahí nuevamente ya José había crecido en esta familia donde había visto a su papá que era un engañador, había probablemente escuchado de lo que había hecho su hermano Rubén, había visto otros patrones negativos, favoritismo. Entonces él ya había visto muchas disfunciones en la familia. Incluso al estudiar me daba cuenta de que el libro de Génesis 37 en adelante no solamente es para una protección sobre la hambre que va a haber, ¿verdad? Porque nos vamos a dar cuenta que va a haber una hambre en Génesis en adelante, pero esta familia no solamente iba a tener hambre física, pero también tenían hambre espiritual y tenían hambre de relación porque no sabían cómo llevarse bien. Y a veces sucede eso en nuestras familias, ¿no? Donde tal vez hay una hambre física, pero sobre todo hay una hambre espiritual, ahí hay un hambre en relación para poder tener relaciones saludables con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, etc. Entonces entramos al capítulo 37 y sí lo voy a leer un poco, hermanos, si me acompañan. 37 en adelante dice: entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medio hermanos,
los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Hacían cosas malas a sus hermanos, iba José, se la contaba a papá. ¿Verdad? Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero por el contrario sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. La rivalidad, el odio, es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero aquí se escucha. Y dice que odiaban a su hermano José, porque su papá amaba más a José que a ellos. Es un problema, es una disfunción muy grande si eso existe en nuestras familias, ¿no? Yo no sé ustedes, pero si yo estuviera en el lugar de los hermanos, me sentiría muy mal. ¿Sí? Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que lo contaban. Mucho odio, mucha disfunción, había favoritismo. Y más adelante nos damos cuenta en el versículo 18, si me gustan acompañar, dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercándose, le reconocieron desde lejos mientras llegaba, tomaron un plan para matarlo. Aquí ya entra la envidia, el odio y tenían un plan, vamos a matar a José, vamos a matarlo. ¿Verdad? Aquí viene el soñador, dijeron, sarcasmo, la burla. ¿Verdad? ¿Cuándo no experimentamos eso en nuestras familias? Incluso el sarcasmo, que se llama desprecio, en otras palabras, es lo que daña más las relaciones. ¿Por qué? Porque el sarcasmo, cuando lo usamos, que es desprecio, queda en la mente de las personas y no es borrado. Y cuando estamos en una pelea con nuestra pareja y nuestra pareja nos dice, eres un perdedor, eres un inútil o no me sirves para nada, cuando estamos bien aún pensamos si realmente lo que dijo nuestra pareja es realmente lo que ella o él siente de nosotros como persona. Y esto sucede, ¿verdad? Muy disfuncional esta familia, hay tantas cosas, ¿verdad?, que están mal. Entonces aquí viene el soñador, dijeron, vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en una cisterna vacía aquí en el desierto, entonces morirá sin que lo pongamos en una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, la túnica que su papá le había comprado a él y hecho especialmente para él, se la quitaron. Después lo agarraron, versículo 24, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Gad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes medianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después viene Rubén, se da cuenta, se entristece, van y le dicen a su padre, vea que un animal salvaje había matado a José, incluso le llevaron la túnica, vea, cubierta de sangre.
Entonces muy triste, ¿verdad? Lo que hacen, es una traición muy grande. A un mismo hermano van y lo venden. Primero piensan matarlo, interviene Rubén, interviene Judá y dice, bueno, no, hay que hacer algo diferente, vendámoslo. Pero es una traición. Y voy a tratar de hablar acerca de la traición y del perdón y la reconciliación que existe en esta familia, porque eso es lo que yo quiero que aprendamos el día de hoy. ¿Cuál es el proceso de un perdón genuino y cuál es el proceso de una reconciliación entre familia? Porque es triste las personas que vienen a mi consultorio que por años no se han hablado con sus padres, con sus hermanos, porque ha habido una traición en sus vidas y eso lo han guardado en el corazón y se han llenado de resentimiento y amargura y su vida empeora en vez de que mejore. Incluso lo que sabemos a través de los estudios que hemos hecho es de que nuestro cuerpo mantiene la puntuación de lo que nos sucede en la vida. Si existe un trauma de abuso, una traición, incluso una infidelidad, se considera una traición, ¿sí? Porque no nos la esperamos, aunque tal vez es parte de lo que creemos, aun cuando nos sucede es una traición y es traumática. Y nuestro cuerpo mantiene la puntuación de eso. Y tarde o temprano, nuestro cuerpo va a tratar de sacar esa puntuación. Entonces, ¿qué? Experimentamos dolores de estómago porque nos empezamos a sentir ansiosos con aquella persona que vamos a ver en la fiesta porque nos hizo un daño o no nos pagó el dinero que le habíamos prestado, etc. Y empezamos a tener odio y llegamos a ser como ellos porque no lo hablamos, no lo procesamos. Empezamos a mantener de ese tipo. Tarde o temprano vamos a empezar a liquear o a gotear de las emociones negativas que hemos guardado en nuestras vidas por mucho tiempo. Incluso varios estudios nos han dicho que cuando nosotros intencionalmente tratamos de prevenir sentir las emociones que nos causan estrés, que nos hace sentir mal, como la tristeza, la ansiedad, y tratamos de endurmecer esas emociones, terminamos endurmeciéndonos todos completo. Y se nos es difícil experimentar el gozo, se nos es difícil experimentar la paz, porque nos hemos visto, en otras palabras, zombies. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene la necesidad de poder expresarse, se quiere sacar lo que ha guardado por mucho tiempo. Entonces, la meta del tema de hoy, hermanos, es a través de las traiciones que experimenta José, cómo él termina reconciliándose aún con sus familias, con sus hermanos. Es importante que nosotros consideremos la reconciliación y el perdón, aunque el perdón no es reconciliación. Déjenme darles mi definición a lo que yo he leído y lo que yo creo que es el verdadero perdón. El verdadero perdón es cuando nosotros tomamos la decisión de lo que nos haya pasado, no volver a traerlo al presente o al futuro. Es decir, yo doy el derecho de no volver a traer lo que mi esposa me ha hecho, por ejemplo, en una discusión del presente o el futuro. Si mi esposa me traicionó, supongamos, y yo le digo, ¿sabes qué, mi amor? Te perdono por lo que me has hecho. Pero cada vez que tenemos una discusión, yo le traigo eso en cara. Ese no es el perdón. Ese no es el perdón genuino. Y lo que yo siento que hemos sido llamados como personas no es olvidar las cosas que nos han sucedido, porque no lo podemos hacer. Dios no diseñó nuestro cerebro de esa manera. No lo podemos hacer. No podemos olvidar lo que nos haya pasado. Pero sí podemos dar el derecho de volver a traer las cosas. Cuando escuchamos de nuestras parejas decir, es que tú no olvidas, tú no perdonas y olvidas, bueno, realmente Dios no nos creó de esa manera, pero sí nos creó Dios con dos componentes en nuestro cerebro muy importantes, lo que se llama neuroplasticidad y neurogénesis. La neuroplasticidad lo que hace es de que ayuda a que nuestro cerebro se moldee de una manera diferente. Nuestro cerebro es como plástico y puede cambiarse. Si nunca has visto el mundial antes de este mundial, y estás aprendiendo las reglas, tu cerebro está siendo moldeado para que tú entiendas cuando hay un fuera de lugar o cuando hay una mano. Y ahora para todos nosotros, ¿verdad?, que están usando el VAR, estamos ahora aprendiendo cuándo se usa el VAR y cuándo no. Nuestro cerebro está siendo moldeado para el otro mundial ya entender realmente todos los componentes, ¿verdad? Pero también tiene neurogénesis nuestro cerebro, que quiere decir que cada vez que vamos a dormir en las noches, nuestro cerebro hace que nuevas neuronas nazcan en nuestro cerebro para hacer nuevos pensamientos y nuevas conexiones. Pero eso ya ha estado en la palabra de Dios mucho antes, ¿verdad?
cuando la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es lo que Dios habla, es lo que la ciencia ya ha descubierto ahora, pero la palabra de Dios lo ha dicho mucho antes. Cada uno de nosotros tenemos la habilidad de moldear, de perdonar y de conciliar si queremos, pero solo si queremos. Entonces me voy a enfocar en eso, hermanos, ¿ok? Entonces terminan vendiendo a José, una traición muy grande. No solamente para José, pero yo también creo que para papá Jacob. Jacob amaba a él y lo traicionaron de igual manera. Es una traición, una doble traición. En el capítulo 38, Judá se va a vivir en otro lugar. Y voy a mencionar breve, ¿verdad? Porque es importante. Judá es un hombre que comete mal, también termina embarazando a su nuera, ¿verdad? A su nuera que había abandonado. Lo vemos en el capítulo 38. Y eventualmente la nuera le dice, es que yo soy tu nuera. Lo engaña también a él, ¿verdad? Por decir así, pero lo termina confrontando. Y dice, es que yo soy tu nuera, te acabas de acostar conmigo y estoy embarazada. Y recuerda que tú me prometiste que Salá se iba a casar conmigo, mas tú no hiciste que él se casara conmigo. Y la verdad es que Judá tenía miedo porque ya Tamar se había casado con 2 de sus hijos. Y el uno, al principio de Génesis 38 nos damos cuenta que era un hombre que no caminaba bien con Dios. Y Dios decidió quitarle la vida. El otro hijo, ¿verdad? Realmente no quería tener un hijo con Tamar. Entonces lo que hacía es engañaba a Tamar y cuando tenían relaciones terminaba tirando el semen, ¿verdad? Y Dios no le agradó eso y también le quitó la vida. Entonces Judá tenía miedo de que otro de sus hijos se iba a morir. Entonces engaña a Tamar y la manda, le dice, cuando mi hijo tenga la edad, ven y te casas con él. Pero no sucede eso. Y Tamar se queda sola y un día que Judá anda de party porque ya se murió su esposa, termina acostándose con Tamar, quedan embarazadas, él lo confronta y se da cuenta del pecado y se arrepiente, ¿verdad? Lo cual es bueno. Entonces es importante mencionarlo porque más adelante nos damos cuenta de algo. Y lo interesante de esto es, bueno, lo voy a mencionar ahorita. Más adelante, cuando vemos la historia de José, Judá, mejor me espero. Ya les iba a dar un poquito, pero mejor me espero, hermanos. El capítulo 39 es José en casa de Potifar. Cuando llega José a Egipto, es comprado por un hombre que se llama Potifar, un hombre importante en Egipto. Y estando en Egipto, José empieza a cuidar la casa de Potifar, se empieza a ganar la confianza de él. Nos damos cuenta de que José era un hombre atractivo y empieza a llamar la atención de la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar empieza como a mandarle algunos hints, ¿verdad? Como que, mira, a mí me gustaría que tú y yo nos diéramos una oportunidad. A mí me gustaría que tú y yo, pues, ¿por qué no? Hay que darle una oportunidad a esta relación. Es más, yo quisiera acostarme contigo. Y yo quiero mencionar eso porque es importante, porque nos damos cuenta de algo muy diferente entre José y su abuelo y su bisabuelo. Porque si nos damos cuenta, el bisabuelo de José, Abraham, ¿sí? No dependió de la moralidad de él el que su esposa no terminara con uno de los importantes de Egipto, sino que la moralidad del líder de Egipto fue la que llevó a que no cometiesen un pecado la esposa de Abraham. Y pasa lo mismo con Isaac. No dependió de Isaac que la esposa de Isaac terminara acostándose con el líder de los filisteos, sino terminó de la moralidad del líder de filisteo en no acostarse con la esposa de Isaac. Pero aquí nos damos cuenta de que José era un hombre diferente porque ahora no dependió de la moralidad de los que estaban en control de él, sino dependió de la moralidad de él. Era un hombre que caminaba con Dios. Y eso nos damos cuenta y es importante. Él había intencionalmente rompido los patrones que se estaban presentando en su familia. Y él dijo, de aquí termina. La inmoralidad aquí termina. Yo quiero ser un joven, un hombre de integridad y por lo tanto yo no voy a hacer lo que tal vez en mis generaciones previas hicieron. Entonces rechaza a la esposa de Potifar. ¿Y qué termina pasando? La esposa de Potifar
dice, José se acaba de tratar de aprovechar de mí, él trató de violarme. Potifar, molesto, termina enviando a José a la cárcel. Otra traición. Traición, traición, traición. Y estando en la cárcel, terminan dos personas cercanas al rey estando encarcelados junto con José. Dos personas importantes del rey, el copero y el panadero. Los líderes, el copero y el panadero, estaban ahí en la cárcel, empezaron a tener algunos sueños. José termina interpretando esos sueños y se vuelven realidad. Y lo único que les pide José al copero y al panadero, dice, no se olviden de mí, por favor, estoy aquí injustamente, no tengo que estar aquí. Y terminan saliendo, ¿y qué pasa? Se olvidan de José. Traición, 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 traición. Y termina muriéndose el copero, el panadero, y el faraón tiene un sueño. En el capítulo 41, el faraón tiene un sueño. Y el faraón termina mandando a todas las personas, brujos, personas sabias, que vengan y le interpreten el sueño, porque no sabe cuál es el sueño, cuál es el significado del sueño. Y en ese momento se le prende la luz al copero y dice, yo conozco un varón que te puede ayudar. Y terminan llamando a José. Y José viene y le interpreta el sueño. ¿Se acuerdan del sueño de José, hermanos? Tiene que ver algo con unas vacas, ¿verdad? Y escucha el sueño José y lo interpreta y dice, mira, tu sueño es lo siguiente, al parecer va a haber 7 años, donde va a haber mucha comida, pero después de ahí va a venir un hambre. 7 años de hambre van a ser difíciles, así que lo que yo te recomiendo es de que tú aproveches los 7 años y te prepares para esos 7 años donde va a haber mucha hambre y va a ser difícil encontrar comida. Entonces el faraón quedó sorprendido y pone a José como el líder, supongamos el vicepresidente de Egipto. Y él se empieza a encargar. Entonces sucede eso, 7 años excelentes, y después de ahí viene el hambre. En toda la tierra. Entonces Jacob escucha de que en Egipto hay mucha comida. Jacob es el papá de José. Y le dice a sus hijos, vayan a Egipto por favor y traigan que comer. Y hacen lo que Jacob les pide, van, se acercan a Egipto y José reconoce que son sus hermanos. Pero los cuenta y se da cuenta que solamente son 10, no está Benjamín y se preocupa de él. ¿Dónde está Benjamín? Estos han de haber hecho lo mismo que me hicieron a mí con mi hermano pequeño. ¿Cómo puede ser? Y a veces nos sucede eso, ¿no? Dado a que nos sucede un trauma en nuestras vidas, empezamos a desarrollar lo que se llama como una sensibilidad a lo negativo. Donde empezamos a solamente a ver lo que hay mal en la familia o en la persona. Si sentimos una traición de nuestra pareja, lo que empezamos es a tener una sensibilidad a lo negativo, y cuando nuestra pareja llega 5 minutos tarde, ¿dónde estabas? ¿Con quién fuiste? ¿Con quién estabas hablando? Déjame ver tu teléfono. Es una sensibilidad a lo negativo. Si nuestros papás nos hicieron algo, nos distanciamos de ellos para protegernos, y todo lo que hacen su motivo es negativo. Esa es la realidad. Todos nosotros tenemos esa sensibilidad cuando hemos atravesado algo negativo. Aquí también José lo vemos. Hay una sensibilidad a lo negativo. Eso no es lo bueno, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra sensibilidad a tener lo positivo, a tener una sensibilidad positiva donde incluso cuando nos pasan cosas incorrectas o difíciles en nuestra vida, nosotros podemos dar el beneficio de la duda a aquellas personas, o sobre todo confiar en Dios, que Dios está obrando en nuestras vidas. Y ese va a ser un punto muy importante al final, porque Dios está obrando en la vida de José. Dios está obrando en la vida. No lo hemos visto, o tal vez ya lo empezaron a ver, yo creo que sí, pero Dios está obrando en la vida de José. Entonces vienen los hermanos de José y se da cuenta que son sus hermanos y se empieza a preguntar varias cosas. Entonces cuando están ahí en el capítulo 42,
José les vende comida, ¿verdad? Incluso los trata muy bien. Ellos compran comida, pero él termina poniéndoles el dinero en las maletas de regreso. Entonces, cuando llegan allá con su papá, se da cuenta de que, ¿verdad? Nos dio el cambio equivocado. ¿Qué pasó aquí? Pero ya José les había dicho, si vienen otra vez, traigan a su otro hermano, porque yo quiero saber que ustedes son realmente quienes son y no son unos espías. Aunque José ya sabía que eran sus hermanos. Entonces los hijos de Jacob, sus hermanos de José, le dicen, mira, tal vez nos dieron el cambio equivocado, no sabemos. Y Jacob dice, pues tienen que ir, porque tal vez vamos a necesitar más y tienen que ir. Incluso se les acabó y tienen que regresar. Y todos los hermanos dicen, papá, pero si regresamos, él dijo que tenemos que llevar a Benjamín. Y él dice, no, a Benjamín no, vayan ustedes, pero a Benjamín se me queda conmigo Benjamín. Papá, pero si queremos que él nos crea, tenemos que llevar a Benjamín. No, a Benjamín no, a Benjamín me lo dejan aquí. Papá, tenemos que llevar a Benjamín, de otra manera no nos va a dar lo que necesitamos. Entonces Jacob, con un dolor en su corazón, permite que se lleven a Benjamín. Estando ahí, nos damos cuenta de que José ve a Benjamín y empieza a sentirse tan emocionado al ver a su hermano pequeño. Y vienen sentimientos a él. Y más los trata como nada, los trata como reyes en Egipto. Les da de comer, les tira una mini fiesta, ¿sí? Los recibe con gran amor. Imagínense cómo lo hace. Él ha sido traicionado y cómo está tratando a sus hermanos. Y los trata muy bien. ¿Cuántos de nosotros no hemos tratado bien a aquellos que nos han hecho un daño? Y les vende otra vez, pero esta vez más o menos les da una prueba. Y al regresarse ellos a su casa, Jacob lo que había puesto una copa. Y la había puesto en la bolsa de Benjamín. Entonces cuando ya se van de regreso a su casa, José manda a que vayan y los persigan. Ellos dicen, no hemos robado nada. Incluso chequen las bolsas. Nosotros lo único que queremos es llegar a casa, pero chequen las bolsas. Y empiezan a checar las bolsas y en la bolsa de Benjamín encuentran la copa. Ratero. Y empiezan todos a decir, no, nosotros no hemos robado nada. No sabemos quién puso eso, pero no lo robamos nosotros. Y bueno, se llevan a Benjamín y estando ya enfrente de José, empiezan a decirle, por favor, danos una oportunidad. Queremos explicarte lo que pasó, no sabemos realmente lo que pasó, pero cree en nosotros no nos hemos robado nada. Y es lo que empiezan a decir. Incluso Judá dice, mira, mi papá ama a Benjamín. Yo doy mi vida por Benjamín. Y aquí era el punto que quería traer hace rato, porque ese es un lema. Y empezamos a ver, la Biblia está llena de lemas. ¿Y de qué descendencia viene Jesucristo? ¿De qué tribu? De Judá. Y miren lo que está pasando aquí. Judá, un hombre que vivió muy mal, que se arrepintió, da la vida o quiere dar la vida por Benjamín. Jesucristo hace lo mismo por nosotros, ¿verdad? Qué tan bonito ver esos lemas, esos patrones en la Biblia y cómo se empiezan a distribuir. Judá da la vida por él, pero en ese momento que pasa eso, José no se puede contener porque se ha dado cuenta que sus hermanos realmente han cambiado y les dice, yo soy su hermano José. Yo soy su hermano José. Y ellos se sorprenden de eso. ¿Eres realmente? Sí, yo soy al que vendieron, yo soy ese. Y hay lágrimas. Y aquí es en donde empieza la reconciliación. Nuevamente, hermanos, el perdón genuino es cuando nosotros damos el derecho de no volver a traer lo que nos ha pasado al presente o al futuro. Por lo tanto, si lo volvemos a traer, no hemos perdonado. La reconciliación es cuando dos personas toman la iniciativa o las dos personas toman la iniciativa de acercarse el uno al otro para que su relación cambie. Y tiene que haber un cambio en las dos personas. Y lo que nos damos cuenta, José ya no era el mismo José de antes.
Él había cambiado, él había madurado. Él había experimentado tantas cosas en su vida que le habían creado resistencia en él. Y sus hermanos también habían cambiado, ya no eran los mismos, habían madurado de igual manera. Por eso es que hace la reconciliación más fácil. Primer punto es el siguiente: es importante que cada uno de nosotros veamos que las cosas que nos suceden en nuestras vidas realmente es para un mejoramiento personal. No sabemos cuál es y tal vez nunca vamos a saber cuál es ese mejoramiento personal, pero lo hay. Incluso Romanos 8:28, ¿qué nos dice, hermanos? Si me acompañan, Romanos 8:28. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo lo que nos sucede es con un propósito. No vamos a saber cuál es el propósito, pero es un propósito. Y eso lo vemos en la vida de José. Todo lo que sucede en la vida de José tiene un propósito. Dios se había preparado desde hace 20 años antes que le pasara todo lo que le pasó. Dios ya le había dado un sueño, Dios ya le había dicho, Dios ya le había enseñado el propósito de él. Pero miren lo que dice Romanos 5, versículo 3 en adelante. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Démosle bienvenida a las pruebas de la vida, a los momentos difíciles, a las traiciones, aunque se escuche mal. Esas son las pruebas de la vida. Hay que darle la bienvenida porque esas nos ayudan a formar resistencia, nos conmueven, nos ayudan a madurar. Y la meta de cada uno de nosotros en nuestro caminar con Dios es una madurez espiritual y una madurez como persona de igual manera. Pero no me crean, que miren lo que la palabra de Dios dice. Santiago capítulo 1 nos dice algo similar. Santiago 1 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y nos da un aviso también Santiago y dice, pero si vamos a confiar en Dios, realmente confiemos en Dios, si no vamos a ser como una ola. Dice, confiemos en Dios nada más. Y nosotros, hermanos, que empezamos a caminar con Dios, empecemos a ver el sufrimiento y las pruebas de una manera diferente. Así como José poco a poco, a lo largo de su vida, empezó a experimentar que todo lo que le estaba sucediendo era con un plan perfecto. Hace tiempo yo pasé por una prueba. Y mientras yo estaba en esa prueba, en ese momento difícil, Dios trajo palabra a mi vida y me llevó a Job. Y leyendo yo Job, encontré en el capítulo 4 en adelante, del 1 al 6, Dios habló a mi vida. Miren lo que Dios me dijo en ese momento de prueba. Dice Job 4, 1, dice, entonces Elifaz, el temanita, respondió a Jacob, ¿podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo. Lo perdí, hermanos. Te llenas de miedo. Las desgracias te llenas de miedo cuando tu fe afectan a ti. No te da confianza tu reverencia a Dios, no te da esperanza tu vida de integridad. ¿A cuántos no nos sucede lo mismo, no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué a mí? Yo que te busco, yo que voy a la iglesia, yo que diezmo, yo que hago esto, ¿por qué a mí hoy?
Hermano, también necesitas madurar. Hermano, también necesitas crecer. Hermano, también tienes que crear carácter y resistencia. Igual como José. Número 1, Dios está en todo momento, en nuestro sufrimiento, en las pruebas. Dios está ahí con nosotros. Él no nos abandona. Todo es para el bienestar de nosotros, para los que realmente caminamos con Dios. José así lo creía. Acompáñenme a Salmos 119, hermanos. Versículo 67 en adelante. Salmo 119, 67 en adelante dice lo siguiente, dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien, enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio, yo en cambio me deleito tus enseñanzas. Mi versículo favorito, o uno de mis favoritos. 71 dice: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Gracias, Dios, por el sufrimiento en mi vida, porque me enseñó a permanecer firme en tus caminos. Lamentablemente muchos cuando estamos en momentos difíciles, solamente cuando nos acercamos más a Dios. Que no sea así tu historia, hermano. Que no sea así tu historia, hermana. Acércate a Dios cuando todo va bien. Y acércate más a Dios cuando las cosas no van bien y cuando las cosas van bien también. No seas una fuente donde sale aguas dulces y agua salada. Es imposible, no podemos ser así. Tenemos que ser congruentes donde quiera que vayamos, así como José lo era. Punto número 2, sé congruente, hermano, en tu familia, sé congruente en tu vida, sé congruente en tu trabajo. No te olvides de Dios en los momentos difíciles, no te olvides de Dios cuando todo está bien. La deshonestidad de nuestras vidas nos va a llevar al pecado. La congruencia nos ayuda a permanecer firmes en nuestro caminar con Dios. Cuando lo que predicas es lo que vives, cuando lo que enseñas es lo que practicas. Sé congruente. ¿Estás siendo congruente? José lo fue. José lo fue. Él era un verdadero hombre de Dios, un hombre de integridad, un hombre que se dio a respetar, a menos en lo que la palabra de Dios nos dice. Un hombre donde al no caer en pecado fue a través de su moralidad de él y no de la moralidad de las personas que estaban alrededor de él. ¿Vives con congruencia? ¿Eres un hombre o una mujer de integridad o no? Pero si no lo eres, sélo hoy. Si no lo eres, empieza hoy. Haz un inventario. Platicábamos un poco de esto de la vez pasada. Haz un inventario donde tu congruencia deja de existir. ¿Dónde es? ¿Es con tus amistades? ¿Es con tus amigos? ¿Con tus amigas? ¿Es en el trabajo? ¿Es cuando nadie te ve? Porque si así, hermano, te estás engañando tú mismo, porque Dios está observando en todo momento. ¿Es en la casa? Las personas que tienen pecados habituales, que no viven una vida de congruencia, empiezan a tener una ritualización, donde empiezan a venir los pensamientos en cómo va a ser esa última vez que yo estuve hablando con aquella persona que no era mi pareja o mi esposa, mi esposo. Empezamos a tener esos pensamientos, esas fantasías, y empezamos a practicar la ritualización. Por esas personas que batallan con ver contenido de adultos en la computadora o en el teléfono, ¿verdad? Van y laquean el cuarto, se meten al baño y empieza la ritualización hasta que terminan haciendo el pecado, y luego viene la pena, la vergüenza. ¿Por qué queremos vivir en ese ciclo cuando podemos vivir una vida congruente como lo hizo José, y vivir y caminar con Dios en todo momento? ¿Qué no es mejor ese estilo de vida? El otro se me hace muy trabajoso. Incluso yo siento que le tienes que poner más dedicación, porque tienes que cuidar tu
tu contenido, tienes que ver quién está contigo, dónde estás. Mejor ser congruentes, mejor caminar con Dios. Número 1, ¿qué es? Conocer y saber que Dios está con nosotros en todos nuestros momentos y empezar a ver el sufrimiento y las pruebas como algo necesario en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Dios. Número 2, sé congruente. ¿Quieres que haya una reconciliación? ¿Quieres perdonar? Tú tienes que cambiar, tienes que ser congruente. No tienes que vivir como vivías antes. Número 4, para una reconciliación, hermano, hermana, tiene que haber un acercamiento. Y no necesariamente tiene que ser físico, a menos que lo quieras. Pero tiene que haber un acercamiento a Dios y tiene que haber un acercamiento a aquellas personas que tal vez te han hecho algo malo. Si quieres una reconciliación, nuevamente, el perdón no es reconciliación. Tú puedes perdonar sin que haya reconciliación. José pudo haber perdonado a sus hermanos y va, yo los perdono, Dios, tú eres el encargado, tú eres el que va, de ti depende la venganza, yo no voy a tomar ese paso. Puedes perdonar y ya, sigue tu vida. Pero si quieres reconciliación, tiene que haber un acercamiento a aquella persona que te ha hecho algo malo. ¿Quieres reconciliación? Hay un acercamiento. Hay un acercamiento. Si tú que has causado dolor en aquella persona, tú has sido el que ha traicionado a aquella persona, no le des vuelta al capítulo, toma responsabilidad, acércate. Hay 4 pasos para un perdón genuino. Número 1, pedir perdón. O empezar con I'm sorry. Si quiero pedir perdón por lo que hice, ese es el paso número 2, decir lo que acabas de hacer. ¿Sí? Muchos de nosotros nomás decimos, ya pues, perdóname. ¿Sí? Y ya pensamos que ya se arregló todo el asunto. No. Perdóname, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Dime, ayúdame a entender que tú has reconocido en lo que tú me has fallado, a decirme en qué me has traicionado. Perdóname por lo que te hice y esto fue lo que yo te hice, ok. El paso número 3 es, ¿qué vas a hacer tú diferente para que ya no vuelvas a cometer ese tipo de infracción en contra de aquella persona en tu vida? Voy a hacer lo siguiente, de aquí en adelante, cuando estés hablando, no te voy a interrumpir porque yo sé que eso te causa dolor. Y el paso número 4 es decir, ¿me perdonas? ¿Me das tu perdón? Y cuando la persona te da el perdón, ya ahora ese es el perdón genuino, ya ahora queda dentro de ellos y no de ti. Ya ahora el trabajo es de aquella persona que te ha otorgado el perdón. Son 4 pasos. Pero tiene que haber un acercamiento. Tienes que dejarle saber a aquella persona lo que te ha hecho. Para aquellas personas que han atravesado AA o NA o SA, para diferentes tipos de adicciones, hay un octavo paso muy importante. El octavo paso es amendar. El cuarto paso es hacer un inventario personal en tu vida para que seas congruente. Y el octavo paso es amendar, pedir perdón a aquellos que tú realmente has lastimado en tu vida. Siempre y cuando no vayas a lastimar doblemente a aquellas personas por traer el pasado o amendarles. Tú puedes amendar escribiendo una carta y quemándola con signo de una reconciliación personal con ellos, ¿verdad? Pero tienes que amendar, hermano. Para que haya una reconciliación como la que vemos aquí, tuvo que haber un acercamiento de ellos dos. Y la hubo. Pero no hay que olvidar que lo más importante es la reconciliación entre nosotros y Dios. Incluso Dios ya nos ha perdonado siempre y cuando nosotros le hemos pedido perdón a Él. Hace tiempo escuchaba algo muy interesante que me gustó mucho. Y el conferencista nos decía, hablando en la fiesta del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Saben la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo va y le pide a su padre, le dice, papá, dame lo que me pertenece a mí, dame mi herencia. Papá le da la herencia, el hijo va y deshace su herencia, termina comiendo lo que los puercos comen y dice, wow, allá en la casa de mi padre los jornaleros comen hasta mejor que yo. Voy a regresar a casa, y
Y le voy a decir a mi padre que ya no merezco ser su hijo, pero que me haga como uno de sus jornaleros. Él toma en camino a casa, como nosotros lo hemos hecho en algún momento, nos hemos alejado de Dios o hemos empezado a caminar con Dios y caminamos hacia Él. Y Él nos ve a la distancia como vio al hijo pródigo y va y corre hacia nosotros con los brazos extendidos, recibiéndonos para perdonarnos por lo que hemos hecho en nuestros pecados. Y Él no nos recibe con crítica, Él no nos dice, pero mira esa viga que traes en tu ojo, ¿verdad? Mírala qué tan grande está. Él no dice eso, ¿verdad? Muchos de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Es importante recordar lo que dice Mateo 7, donde dice, es que no veas lo que está en el ojo de tu hermano, ve lo que tienes en tu ojo primero y trabaja en él. Pero Dios no hace eso, Dios nos recibe con amor. Y cuando Dios nos recibe con amor, lo que hace por nosotros es nos tira una fiesta, nos hace una fiesta. Y lo importante de esta fiesta, hermanos, es de que muchos de nosotros, aunque la fiesta está hecha por nosotros, muchos de nosotros nos quedamos en la puerta. ¿Por qué? Porque no nos hemos perdonado nosotros mismos, no hemos perdonado a aquellas personas. Entonces nosotros tenemos que, número uno, entrar a la fiesta que Dios nos haya tirado para nosotros, porque nos ha recibido, nos ha perdonado. Pero cuando hay una reconciliación con nuestros hermanos, hermanas o familiares, nosotros también tenemos que pedirles a ellos que entren a la fiesta. ¿Sí? Porque muchos de nosotros te perdonamos. Me traicionaste, te perdono, pero ya en el cielo ni me hables. O sabes que ni entras a la fiesta que mi Padre Dios me está tirando a mí. ¿Cómo no? Se la está tirando también a Él. La fiesta es para todos los que quieran entrar. La reconciliación con Dios, que es es vertical, nos ayuda a que horizontalmente nuestras relaciones también se reconcilien. Y por lo tanto nosotros tenemos que permitir y pedirle a Dios que también aquellas personas que han cometido algo en contra de nosotros sean bendecidos y entren a la fiesta. José lo hizo, José bendijo a sus hermanos. Les deseó lo mejor, les tiró una fiesta, los trató bien. Perdónate, hermano, y perdona a aquellos. Entra a la fiesta y pídele a Dios que también aquellos que te han faltado, te han traicionado, te han causado dolor, entren también a la fiesta. No es fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero tú mereces libertad. Y no solamente eso, porque para terminar lo siguiente, muchos de nosotros, al no perdonarnos nosotros mismos, o no perdonar a aquellas personas que nos han hecho un daño, le damos ventaja a Satanás. Miren lo que dice 2 de Crónicas 2:11. Nueve en adelante, segunda de Corintios 2, 10 y 11, dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, les escribí como le hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Versículo 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos que sus maquinaciones malignas. A nosotros perdonar lo que tiene que ser perdonado, después de que ha habido un cambio de nosotros y de aquellos. Lo hacemos para que Satanás no cumpla con sus metas de destruir, de matar, hurtar a aquellos que estamos realmente tratando de caminar con Dios. Tú mereces una mejor vida, hermano, hermana. Al no perdonar, tu vida va a ser arruinada cada vez que tú veas a aquella persona a la cual tú no has perdonado. Tu matrimonio será destruido cuando no hay un perdón entre ustedes dos como pareja. Tu familia no caminará bien y Satanás gana. Yo no sé ustedes, pero tenemos la autoridad de nosotros mismos a acabar con Satanás. Lo que dice
Romanos 16:20 dice, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Dios usa a nosotros para que el plan de Satanás no continúe. Dios usó a José. Dios usa a ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Oremos.